Muy buenos días para todos, Dios te bendiga de manera especial. Te saluda tu amigo el evangelista Pedro Valiente. Bienvenido a este devocional una vez más. Hoy quiero hablar bajo un tema que yo sé que bendecirá tu vida, y es soltando el pasado. Soltando el pasado. El pasado, cuando hablo de pasado, hablo de heridas, de traiciones, de eventos los cuales un día viviste y todavía no has podido superar, no has podido olvidar. Hay gente que todavía odia a esa persona que le marcó. Hay gente que dice: Pedro, yo no he podido superar aunque mi padre me haya traicionado, me haya abandonado cuando yo era un niño. Hay gente que tuvo una ruptura en las relaciones hace ya 5 o 10 años y todavía tienen odio contra esa persona. Y el pasado lo único que hace es retrasarte. Es decir, el pasado te impide extenderte hacia lo nuevo que Dios quiere hacer contigo. ¿Por qué? Porque a veces ya ha pasado mucho tiempo. Está bien que hay un momento de duelo, hay un momento donde, está reciente, se vale llorar, se vale, tú sabes, hacer duelo las cosas, porque somos seres humanos. Pero cuando hablo de soltar el pasado, es que hay cosas que ya ha pasado mucho tiempo y tú todavía las tienes en tu corazón. Rencor, resentimiento, odio, venganza, todavía en tu corazón ya ha pasado y todavía no has soltado eso. Entonces vamos a hablar un poco acerca de eso, y quiero que vayamos a la palabra, al libro de Primera de Samuel, en el capítulo 16. Primera de Samuel, capítulo 16, en el versículo 1. Mira lo que dice la Biblia. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto un rey. Wow. Esto es tremendo, porque la palabra ¿hasta cuándo? Significa ya lleva mucho tiempo en el luto. Ya lleva mucho tiempo llorando a Saúl. Te dejé en un momento que lloraras por él, pero le dice ¿hasta cuándo? Es decir, ya ha pasado mucho tiempo y todavía te estás lamentando por lo que sucedió. Tremendo. A veces nos cuesta soltar el pasado, a veces nos cuesta. Es difícil al hombre soltar las cosas que dejó atrás, ¿cierto? Los recuerdos, aquellas cosas que un día te lastimaron, te golpearon, te hirieron. Y la gente como que se abraza esa herida, abraza esos episodios duros. Y los tienen en su vida en vez de soltarlo, en vez de entregárselo a Dios. Así estaba entonces Samuel. Samuel era un hombre de Dios, pero en su corazón él tenía mucha estima por Saúl. En su corazón amaba mucho a Saúl. Entonces ya Dios había desechado a Saúl. No era que Saúl había muerto, ¿cierto? Sino que él estaba llorando porque Saúl había sido desechado por Dios. Es decir, ya Saúl iba a ser quitado del reinado. No era que él estaba muriendo, no era que él estaba llorando por alguien que se murió, sino que él amaba tanto a Saúl que él no quería que Saúl fuera quitado como un rey. Y Dios le habla y le dice: ¿hasta cuándo? En pocas palabras le dice: ya es tiempo de soltar eso que sucedió.
Llegó la hora de soltar eso de tu corazón. Llegó la hora de acongojarte. Llegó la hora de soltar esa aflicción. Y hay gente que está en aflicción de alma por cosas de su pasado. Tienes que aprender a soltar. Pedro, ¿y cómo suelto? Tú vas delante de Dios y le entregas eso a Él. Le dice: Dios, este episodio que me marcó, yo no me lo puedo sacar de la mente. Dios, esto que estoy viviendo, que me trae recuerdo de mi pasado, me deprime. Porque hay gente, escúchame, que los episodios que vivieron fueron tan fuertes, sea un abuso, sea una herida, sea una traición, que cuando recuerdan eso se deprimen, entran en tristeza. Y yo no te estoy diciendo que sea fácil. Estamos hablando de Samuel, ¿no? De un hombre de Dios, del profeta Samuel. Es decir que no te he venido a decir como que es fácil. Pero la palabra que Dios le dice es: ya te tienes que sacudir de eso. Ya llegó el momento. Te permití un momento en luto. Te permití que llorara. Pero le dice: ¿hasta cuándo? O sea, ya lleva mucho tiempo llorando a Saúl. Ya lleva mucho tiempo derramando lágrimas por gente que ya yo deseché. Porque eso es lo que Dios le dice. Habiéndolo yo desechado. Es decir, algo que no te sirve en la vida. Y así hay gente que guarda en el rencor, el odio. Eso ya no te sirve. Escúchame, el guardar rencor, odio en tu corazón o venganza. Porque tú dices: esa persona, Pedro, tú no sabes lo que me hizo. El tú guardar eso en tu corazón ya no te sirve. Por eso es que Dios le dice: es un desecho. Ya Saúl es un desecho. Levántate, toma el cuerno, porque de los hijos de Isaí me he provisto un rey. En pocas palabras, hay algo nuevo para ti, Samuel, que te quiero mostrar. Pero no te puedo mostrar lo nuevo si estás esclavo al pasado. Si estás anclado, bendito sea mi Dios. Por eso Dios le dice: para poder mostrarte lo nuevo. Porque Dios le dice: llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí, porque de sus hijos me he provisto un rey. Por lo que pasa es que Samuel pensaba que no iba a existir un mejor rey que Saúl, porque él le tenía mucha estima a Saúl. Él le tenía mucho aprecio. Y él estaba deprimido porque él dijo: el rey que yo tanto amaba ha sido quitado de su reinado. Y Dios le dice: ya lo deseché. Es decir, hay cosas en nuestra vida que cuando Dios dice: ya lo deseché, está diciendo: no te sirven para nada. Tú tienes que mirar qué cosas de tu pasado todavía están en ti, que ya no te sirven para nada. Es decir, en tu vida presente y en el futuro, a donde tú te quieres que entender, ya no te sirven. Y tienes que soltarla, para que pueda ver lo nuevo que viene de parte del cielo para tu vida. Entonces, Dios le dice: porque de sus hijos me he provisto un rey. Es decir, había un nuevo reinado. Había un nuevo hombre que Dios estaba levantando. Y ese hombre era David. Y cuando tú miras la comparativa de Saúl y David, la diferencia es abismal. Porque David reinó conforme al corazón de Dios, mas Saúl no.
¿Qué te quiero transmitir con esto? Escúchame, que cuando Dios te dice suelta algo, cuando Dios te dice suelta algo de tu pasado, ya es tiempo que olvides que esos episodios es porque Dios te tiene preparado algo mejor. Cuando Dios nos dice suelta algo, es porque Dios tiene algo mejor preparado para ti y para mí. Es decir, Dios le está diciendo, está llorando a Saúl. Pero lo que tú no sabes y lo que no te alcanza a imaginar es que David es 1000 veces mejor que Saúl. Estoy hablando en corazón, en comparativa con los corazones. Porque esto tiene una enseñanza espiritual. Y es que escúchame, a veces nosotros estamos tan aferrados a nuestro pasado. Y como te digo, cuando hablo pasado, hablo de cosas que un día sucedieron, que causaron algo en ti. Puede también ser un día que fallaste, que cometiste un error. Y ese error que cometiste te persigue. Y dices, ¿cómo me voy a acercar a Dios si yo he pecado, he fallado? Cuando tú aprendes a soltar eso que ya hiciste, ya hace parte de tu pasado, Dios te va a entregar algo nuevo para ti, algo mejor. Dios tenía algo mejor preparado para Samuel. Pero él estaba ahí llorando todavía a Saúl, añorando a Saúl, extrañando a Saúl. Y hay un momento donde lloramos, donde nos duele. Hay un momento donde sufrimos, pero hay un momento donde toca soltar. Decir, Dios, te entrego esto que me está atormentando, te entrego este pasado, te entrego las heridas que me causaron, el dolor que sentí, el sufrimiento, los traumas, todo lo que he alcanzado a vivir hasta ahora, yo lo voy a soltar. ¿Por qué? Porque quiero extenderme hacia lo nuevo. Pablo dijo, ciertamente no pretendo haberlo alcanzado todo, pero él dice, dejando lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante. Pablo lo dice, dejando lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está por delante. Entonces, ¿qué pasó? De que Dios más adelante le revela a Samuel que David iba a ser el próximo rey. Lo demás es historia. De la descendencia de David vino el Mesías. Esto es lindo, porque los planes de Dios son mejores que los nuestros. Los planes de Dios y lo que Dios tiene para nosotros. Porque si a Samuel lo ponen a elegir entre Saúl o David, él hubiese escogido a Saúl. Pero quedó demostrado de que David era la persona que en realidad tenía el corazón conforme al de Dios. Y quiero decir con esto que vale la pena soltar aquellas cosas que ya no te edifican, que son un desecho, que son un estorbo. Vale soltarlas. Adicciones, traumas, heridas, resentimiento, odio, rencor. Suéltalo. Y verás lo nuevo de Dios para tu vida. Si usted hace una comparativa de Saúl y de David, usted se da cuenta que la diferencia es abismal. Porque el corazón que tenía David era el corazón como el de Dios. Es decir, que Samuel estaba llorando por algo que en realidad no valía la pena. Y tenía en su frente a un David que sí valía la pena. Pero él no se daba cuenta porque estaba aferrado a su pasado. Esto es tremendo. Pero yo sé que Dios nos ayudará a soltar aquellas cosas que debemos soltar. Amén.
Padre, oro por cada persona que se ha conectado. Te pido, Dios, que tú les ayudes a soltar el pasado, las heridas, el rencor, el odio, el resentimiento, la venganza. Todo aquello, Dios, que le ha causado algún tipo de trauma. Declaro tu palabra y tu presencia. Y declaro, Dios, que tú obrarás un milagro de manera especial en la vida de cada persona que se conecta. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Comparte este video con alguien y bendícelo con esta palabra. Amén.